Hola, soy Ángel Casero, actualmente director de la Volta a la Comunitat Valenciana y exciclista profesional retirado. Conseguí varias victorias, como más importante la del 2001 en la Vuelta a España, en el año 2000 quedé segundo, en el año 1994 gané el Tour de Francia de los jóvenes, hasta 25 años, y alguna prueba más, siendo 2 veces campeón de España en el año 1998 y 99 consecutivamente. Una vez me retiré del ciclismo, en el año 2005, después de unos años de impasse, decidimos retomar la organización de la Volta a la Comunitat Valenciana, que estaba desaparecida desde el año 2008. La retomamos en el 2016, ya llevamos 10 años de andadura con gente muy importante como vencedora, como Tadej Pogačar o Alejandro Valverde, corredores muy importantes a nivel internacional, y con un crecimiento muy bueno porque estamos consiguiendo también que de esos 19 equipos World Tour, 18 de ellos estén ya entrenando en la Comunidad Valenciana, haciendo el stage, sobre todo en diciembre y en enero, y muchos de ellos ya comprando viviendas y estando asiduamente en la comunidad. El año 2025, todos tenemos que recordar la dana que nos asoló, y a nosotros personalmente también nos hizo mucho daño, porque teníamos un almacén en Massanassa y otro en Sedaví que quedaron completamente arrasados a 3 meses de la prueba. Nos tocó sacar barro como todo el mundo y retomar y poder comprar todo lo que nos había destrozado mínimamente para poder salir adelante y hacer esa prueba, ¿no? Con el Ayuntamiento de Alfafar teníamos ya un acuerdo para poder tener la salida tanto de las chicas y de los chicos del último día de la vuelta, el domingo 9 de febrero, y cuando ocurre la dana, lógicamente es como que se para todo, ¿no? Dejamos pasar este mes de noviembre para intentar ponernos todos al día, sacar barro y limpiar y ordenar todo lo que pudiéramos en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestros almacenes, y luego a partir de ahí, en el mes de diciembre, volvimos a retomar las conversaciones con el ayuntamiento. Lógicamente el ayuntamiento no estaba pensando en la vuelta, sino que estaba pensando en los habitantes de su ciudad, ¿no? De su población, y a partir de ahí la vuelta decidió tener esa salida tanto en Alfafar como en Algemesí, en 2 días distintos, porque yo creo que necesitábamos enseñarle al mundo que seguimos en pie, que los valencianos somos así y que lógicamente que tenemos que continuar adelante. Así que hicimos la salida del día 9 y la verdad es que súper contento. Para mí personalmente, pero tengo que hablar en nombre del equipo, ¿no? Porque al final, si yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás que es el que está empujando constantemente para que la vuelta siga creciendo. Es un orgullo, ¿no?, el poder recibir este premio, porque al final son 10 años de trabajo que se ven recompensados recogiendo estos premios así, ¿no?, delante del público.